Buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Les invito a abrir las Sagradas Escrituras en Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, y quiero que estemos leyendo allí un versículo, el versículo 23. Hebreos 11, versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Oremos, mis hermanos. Gracias, Señor y Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias porque nos permite, Señor, escudriñar tu palabra, porque nos permite, Señor, aprender de ella, alimentarnos, Señor, con ella. Gracias porque nos permites edificarnos mutuamente, Señor, porque tú permites estas reuniones, Señor, para la alabanza de tu gloria. Permítenos, Señor, tener una mente enfocada y tener un corazón dispuesto para, Señor, escuchar tu palabra y ponerla en práctica. A ti la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. En una ocasión, un padre que estaba siendo entrevistado, era profesional, le hicieron una pregunta. Le preguntaron cómo era su vida familiar. Y él se quedó reflexionando y se preguntó a sí mismo y pensó lo siguiente: he visto crecer a mis hijos en pijamas. He visto crecer a mis hijos en pijamas. Haciendo alusión a que pasaba tanto tiempo fuera de casa que solamente veía a sus hijos cuando se levantaban y cuando ellos se acostaban. No compartía con ellos y no pasaba tiempo con ellos. Muchos padres han visto crecer a sus hijos en pijamas. Pasan tanto tiempo fuera de casa que no comparten con sus hijos, que solamente los ven cuando van saliendo para el trabajo, cuando el otro va entrando a su casa y cuando el otro va saliendo. No comparten, no están juntos. Y mis hermanos, es evidente que a menos que no pases tiempo significativo con los hijos, tú no vas a ser una influencia para ellos importante. La influencia, lo que influencia a una persona, es lo que tiene presencia significativa en la vida de esa persona. Es decir, el amigo de tu hijo puede tener una presencia más significativa que la que tú tienes en él, por el hecho de que el amigo de tu hijo tal vez pase más tiempo con él. Por ende, la crianza entonces requiere y demanda una presencia significativa importante en la vida de tus hijos. Tiempo invertido en el desarrollo del carácter y persona de tus hijos. Y esta es la responsabilidad que cada padre debe reconocer que tiene delante del Señor. Ellos deben reconocer cuál es la voluntad de Dios para ellos como padres, para la crianza de sus hijos, para proteger a sus hijos y para vivir el evangelio, para que sus hijos sean criados por un liderazgo ejemplar. Y mis hermanos, hay un personaje en las Escrituras que nos deja una gran enseñanza acerca de la crianza. Es una mujer, se llama Jocabed. Jocabed es la madre de Moisés. Y aunque vimos en el relato de Éxodo 2:1 al 10, que hace énfasis en la mujer porque el autor, por el propósito del libro, hizo énfasis en la mujer. ¿Sonido? ¿Sí? Hizo énfasis en la mujer. Acá en Hebreos hace referencia al mismo relato, pero le atribuye al padre también un espacio importante en lo que es la crianza de los hijos. Por eso dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Y mis hermanos, quiero que volvamos allí a Éxodos, el capítulo 2. Y quiero que estemos viendo, mis hermanos, que los padres de fe son fundamentales en el desarrollo de la familia cristiana. Los padres de fe son fundamentales en el desarrollo de la familia cristiana. Y aunque no puedo hablarles desde la experiencia, porque no soy un padre, sí puedo hablarles de lo que dice las Escrituras sobre qué dice acerca de los padres. Dice así el versículo 1 y 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví,
la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Quiero que veamos en primer aspecto que Jocabed confió en Dios en tiempos difíciles. En el versículo 2 dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo escondió. Y esta palabra hermoso acá no solamente está haciendo referencia al aspecto físico que tenía su hijo. Es decir, al momento de que nació su hijo, ella no solamente dijo, uy, pero qué niño tan hermoso. Mire esos crespos que tiene, mire esos cachetes que tiene. Ella no solamente notó que en su hijo había un aspecto físico hermoso, sino que cuando vamos a Hebreos, a la carta a los Hebreos, la palabra que está en griego, hermoso, no solamente hace referencia al aspecto físico, sino también a un favor divino. Ella vio que su hijo no era común. Si vemos en Hechos 7 al 20, creo que vayamos allá, Hechos 7:20, Hechos 7:20, dice de la siguiente manera: en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Esa palabra fue agradable a Dios es la misma palabra, agradable, es la misma palabra que hermoso. Es decir, que al momento de ella ver a su hijo no solamente vio su aspecto físico, ella también vio que su hijo tenía un propósito en la tierra, que su hijo tenía el favor divino, tenía gracia. Y automáticamente ella ve a su hijo, ella reconoce por la fe que ella también tenía un propósito como madre. También podemos ver que no solamente ella por la fe reconoció cuál era el propósito divino de ella como madre, sino que también ella actuó conforme al propósito divino. Porque dice, le tuvo escondido por 3 meses. Al esconderle por 3 meses, ella estaba reflejando allí su fe. Estaba reflejando su fe en el Señor, en Dios, y al momento de confiar en las promesas del Señor. Para ese momento, probablemente, ya sea por tradición oral, ella tal vez recordó al momento de ver a su hijo las promesas que le había hecho Dios a Abraham, de que estaría el pueblo de Israel allá en Egipto, pero que también que los iba a sacar con mano poderosa. Y ella prefirió esconder a su hijo confiando en esa promesa que temer al decreto del rey e ir a echar a su hijo en el río. Si bien recordamos en el capítulo 1, viene hablando acerca de que el faraón decretó la muerte de los hijos. Primeramente había decretado de que las enfermeras mataran a los hijos al momento de nacer, pero más adelante, porque el Señor no se lo permitió, hizo un decreto en el que dijo que todos los hijos, que todos los niños que naciesen se tirasen al río. Aquí Jocabed prefirió tener fe en la promesa del Señor que tirar a su hijo en el río. Por la fe, Jocabed confió y actuó conforme al propósito divino. Mis hermanos, es necesario reconocer y actuar conforme al propósito divino como padres y como creyentes también. Evitar tener una fe fortalecida como padres. Y aquí quiero hacer énfasis más bien en la fe que tuvo Jocabed y que tuvo su padre al momento de guardar a su hijo. Porque muchos padres hoy en día pretenden ignorar la responsabilidad que tienen como cristianos. Pretenden que sus trabajos son más importantes que dedicarle tiempo a su hijo. O mejor dicho, que sus trabajos son más importantes que dedicarle tiempo al Señor. Unos son profesionales, otros son licenciados y no dedican tiempo a tener comunión con el Señor porque no les alcanza el tiempo por su trabajo, por los oficios en su hogar o por el tiempo que pasan con sus hijos o por el tiempo que le dedican a las redes sociales. Mis hermanos, debe haber un balance entre la comunión con el Señor, pero también cómo reflejamos esa comunión, cómo se refleja esa comunión del Señor con tus hijos. Vivir el evangelio por la fe es una responsabilidad que toda persona transformada tiene. Y puede ser que tú seas un comerciante, puede ser que tú seas un constructor, que tengas un trabajo que tal vez te esté quitando el tiempo para que tú puedas tener esa comunión con el Señor. Pero mis hermanos, algún día puede que no tengas ese trabajo más.
Y puede que el título de constructor, puede que el título de comerciante se te quite, pero hay un título que nunca, un nombre que nunca se te va a quitar, y es que eres hijo de Dios. Y por eso Él debe ser tu prioridad. Y las Escrituras hacen bastante énfasis en lo que el Padre debe hacer para conducirse conforme al propósito de Dios. En Deuteronomios 6, 4 al 7 dice de la siguiente manera: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Antes de decir que las repitas a tus hijos, ¿qué dice? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hermanos, la buena crianza emana de una persona que se somete individualmente al gobierno de la palabra en su vida. No puedes darle forma a tus hijos si la palabra no te da forma a ti. Si tú vives deformado por el pecado, por tus caprichos carnales, por tus deseos carnales, vas a deformar a tus hijos. Por eso es necesario que tú seas primero moldeado por la palabra. Es necesario que tú vivas por la fe como padre, como hijo de Dios, para que así tus hijos puedan ser criados por un liderazgo ejemplar. ¿Cuán necesario, hermanos, son las madres de fe y los padres de fe en esta sociedad corrupta? Quiero que veamos en segundo aspecto que Jocabed protegió a su hijo en tiempos difíciles. Jocabed protegió a su hijo en tiempos difíciles. Dice el versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Primero dice que tomó una arquilla de juncos. Estos juncos, el junco era una planta bastante utilizada y que crecía bastante en el río Nilo. Lo utilizaban bastante para lo que era la creación de barcos, de canastas, que a lo que hace referencia aquí la arquilla, una canasta, y para cosas resistentes al agua, con el fin de ¿qué? De que ellos la pudieran poner en el agua, como son los barcos, y que ellos pudieran tener algo que flotara. Pero no solamente ella mostró su fe, al principio ella mostró su fe a confiar en la promesa del Señor, aquí es donde ella pone su fe en acción, con tomar esa arquilla de junco, sino que ella también dice que la calafateó. ¿Y la calafateó con qué? Con brea. Y la brea era un betún que también se observa que se utilizó en la construcción del arca de Noé. Y como vemos acá, también se utilizó en lo que fue en la creación de la canasta, en reforzar la canasta de Moisés, donde sirvió como sellador para asegurar la flotabilidad y la protección contra el agua. Ella hizo lo posible por proteger a su hijo. Y ella tenía la esperanza que ese propósito divino que ella había reconocido en su hijo se iba a cumplir. Y vemos no solamente cómo ella protege a su hijo, sino que también vemos el cuidado providencial del Señor. El cuidado providencial del Señor para con Moisés. Dice así el versículo 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Vemos cómo está el cuidado providencial de Dios acá, porque justamente cuando la madre va y pone la arquilla de juncos allí a la orilla del río, al poco tiempo baja la hija del faraón. Bajó la hija del faraón y no solamente eso, sino que se dio cuenta de dónde estaba el niño.
La hija del faraón también fue movida a misericordia para quedarse con el niño. Y mientras que el faraón había decretado que todos los niños muriesen, Dios utilizó a la hija del faraón para que no matase al libertador del pueblo de Israel. Mis hermanos, la protección que le das a tus hijos es algo que haces de las manos de Dios. La protección, la crianza, tú la vas a hacer de las manos de Dios. Cuando confías en el Señor y dejas a tu hijo en sus manos, Él te va a respaldar y va a cuidar también a tu hijo. Y cuando hablo de protección, no solamente estoy hablando de la protección física, sino también de que protejas las emociones de tu hijo, de que protejas la mente de tu hijo. Se trata de protegerlo de lo que el mundo enseña y cree. El mundo en el que vivió Jocabed tal vez era igual de peligroso al de ahora o tal vez mucho más peligroso. Lo único que el faraón quería era reducir la población y esto lo podemos ver hoy perfectamente. Vemos que el gobierno y las ideologías que hay ahora lo que hacen es querer destruir los hogares. Lo único que quieren es decirle a cada uno de los jóvenes cuán inútil o insignificante es construir un hogar. Les dicen que ellos pueden ser lo que quieran en cuanto a su género. También les dice que pueden abortar, que pueden ser lo que ellos quieran, que pueden hacer lo que quieran con el fin de tener el control de la población. Diciéndoles que pueden consumir lo que quieran, que pueden vivir su vida al máximo, porque el fin de todo al final es disfrutar la vida. Esta información, mis hermanos, es la que bombardea cada día la mente de tu hijo. Y hermano, el hecho de que lo vayas a proteger de la muerte física tal vez, el hecho de que no lo dejes salir para protegerlo de la muerte, puede ser que no sea lo más importante, sino que lo protejas de un mundo muerto en sus delitos y pecados. Hermanos, ¿cómo vas a proteger a tu hijo? En Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Una forma en la que tú puedes proteger a tu hijo es instruyéndolo en casa con la palabra del Señor. Es una forma en la que tú puedes guardar su mente. Es una forma en la que tú lo puedes proteger de este mundo. Instruir a los hijos en tu casa es la mejor protección que puedes darle a sus mentes y a sus emociones. Hablarles del Señor Jesucristo es la mejor protección que les puedes dar. Jesucristo, aquel que los va a guardar del mundo, aquel que venció al mundo y aquel que oró al Padre por sus discípulos para que guardase a sus discípulos en el mundo. Mis hermanos, protege a tus hijos de este mundo y que su refugio sea esconderse en Cristo, donde están seguros debajo de sus alas, al abrigo del Señor Altísimo. Quiero que veamos en tercer aspecto que Jocabed crió a su hijo en tiempos difíciles también. Jocabed crió a sus hijos a su hijo en tiempos difíciles. Dice el versículo 9, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés. Mira, mis hermanos, cómo el Señor le permitió criar a su hijo a la final. El Señor providencialmente le permitió a su madre criar a su hijo. Cuán hermoso es ver esto, que ella pudiese a la final criar a su hijo para transmitirle su fe. Y mis hermanos, esta palabra en hebreo, criar, amamantar, es el acto que se asocia a menudo con el cuidado, la provisión y el vínculo íntimo entre una madre y un hijo. En el contexto del cercano oriente, era algo vital que la madre tenía que hacer con su hijo. Era algo de suma importancia que la madre tenía que hacer con su hijo. Y el hecho de Jocabed haber criado a su hijo dio buenos resultados en lo que fue la crianza de Moisés. Si nosotros vemos en Hebreos 11, 24 para abajo, los versículos que están allí, dice de la siguiente manera lo que hizo Moisés. En Hebreos 11:24 dice que Moisés, por la fe, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. En el versículo 25 dice que por la fe escogió ser maltratado con el pueblo de Dios.
prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, al igual que su madre, que no temió al rey, sino que por la fe escondió a su hijo. Pero también dice acerca de Moisés que dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mira lo que Jocabed pudo enseñar a su hijo, lo que pudo transmitir a su hijo en tan poco tiempo. Aquí claramente se ve la crianza porque Moisés se identificó y tuvo la fe, se identificó con el pueblo hebreo y tuvo la fe del Dios de los hebreos, mis hermanos. ¿Cómo actuarían los hijos en esta época si hubiesen padres que criasen, que se preocupasen por criar a sus hijos fundamentados en la fe, fundamentados en Cristo? Muchas veces los padres se preocupan por qué le van a dar a sus hijos, por el pan que le van a dar a sus hijos mañana, por cómo se van a vestir, por el tiempo que tal vez iban a pasar con sus hijos, que de hecho es bastante importante, por si le dan un celular, por el tiempo de calidad que pasan con ellos. Pero, mis hermanos, enseñarles a Cristo es lo mejor que puedes hacer. Muy pocos se preocupan por enseñarles a Cristo y a este crucificado. Muy pocos se preocupan por tener tiempo para corregirlos cuando están haciendo las cosas mal y para animarlos a seguir adelante en las fuerzas del Señor. Les hablamos mucho de la vida, pero muy poco de la vida eterna, de Cristo. Mis hermanos, este es el problema más común que muchos padres tienen y pretenden que los que deben enseñarles el evangelio a sus hijos son los pastores, cuando el principal maestro de los hijos son los padres. En muchas ocasiones un padre me dijo, yo me preocupo mucho porque no puedo llevar a mi hijo al culto de jóvenes. Y en otra ocasión que estaba en una iglesia que hubo un cambio de pastor, una hermana me dijo, yo estoy preocupado por ese pastor que van a traer, porque yo lo veo como que un poquito viejo y no me gusta porque yo quería que le enseñara a mis hijos. Y el pastor anterior sí le enseñaba bien a los hijos. Mis hermanos, no se trata de eso. Se trata de cómo tú le estás transmitiendo el evangelio, cómo tú le estás transmitiendo la fe a tus hijos. ¿Qué le estás dando a tus hijos? Los hijos pasan poco tiempo acá, pasan 2 horas, ven 1 hora de prédica y ya. Pero pasan una semana completa en tu casa. Pasan más tiempo que lo que pasan con los pastores. Necesitan que les hables de Cristo. Las escrituras, ¿qué nos dicen acerca de quién le debe compartir el evangelio a sus hijos? En Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. En Deuteronomio 6:4-7, como leímos ahorita, decía, y con todas tus fuerzas, estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. El pastor no puede estar en todas esas etapas de tu hijo, pero tú sí. Y por eso perfectamente puedes transmitirle la fe, puedes hablarle de la palabra del Señor a tus hijos y que ellos puedan vivir el evangelio de Cristo. El que compartas la palabra del Señor con tus hijos es clara evidencia de que la palabra del Señor mora en tu corazón y que en obediencia a Él, a la palabra, la compartes a tus hijos en casa. En el versículo 10, en el relato, dice que cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés. Mira lo que le tocó hacer a esta madre. Le tocó entregar a su hijo. Mis hermanos, cuánto dolor tuvo esa madre por haber entregado a su hijo. Y mis hermanos, no solamente es algo que le tocó a ella, sino que en alguna ocasión vas a tener que entregar a tu hijo. Ya sea en un altar, cuando se vaya a casar. Ya sea cuando se vaya a la universidad. Ya sea cuando tu hijo empieza a crecer, empieza a ir al kinder, empieza a enfrentarse en cierta manera al mundo. Y esto es lo más normal. Pero la pregunta es, ¿con qué se está yendo tu hijo al mundo?
de qué manera tu hijo va a vencer al mundo. Y qué hermoso que ellos se puedan ir de un hogar que se les enseñó los valores cristianos, el temor del Señor y que se les presentó a Cristo. Es esa fe con la que ellos pueden salir al mundo, mis hermanos. Al mundo, al colegio, a la universidad, a la cancha, a cualquier parte. Y no dejarse llevar por sus creencias y por las prácticas del mundo. Hermanos, es necesario que compartas la fe a tus hijos, pero también porque en algún momento tus hijos se irán de la casa. Es así que podrán haber familias fortalecidas y por ende iglesias y sociedades fortalecidas. Padre, madre, la mayor bendición que puedes darle a tus hijos es transmitirle la fe. Así puedes tener el descanso que has dejado a tus hijos en las manos del Señor. Y que en el momento de haberlos criados en las manos de Dios, ellos van a vencer al mundo. Dice primera de Juan 5, 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y mis hermanos, el relato de Jocabed nos enseña a través de las Escrituras la importancia de la fe para la crianza. Ella tuvo fe en las promesas. Ella puso su fe en acción, pero también transmitió su fe a su hijo. Y quiero que, para concluir, leerles un párrafo que escribió un pastor acerca de la crianza. Dijo de la siguiente forma: criar no es fácil. Sin embargo, la dificultad de la crianza no radica en lo complicado que son los hijos, sino en la pobre condición espiritual de los padres. Pensemos, ¿qué tan complicado le resultaría a Cristo criar un hijo? Pensemos, Él sabría qué decir y hacer en todo momento. Sus palabras siempre serían las adecuadas, sus actitudes pertinentes. Sería sensible, justo y coherente, capaz de crear en el hijo la más leal de las obediencias, que aunque obviamente el pecado de los hijos podría desviarlos, como lo hizo con Adán, sus desvíos no serían atribuibles a una mala crianza de Cristo. A Jesús le resultaría fácil criar, porque de manera natural emanaría de Él todo aquello que edifica y que nutre los corazones de los que están bajo su cuidado. En este sentido, entonces, mientras más me acerco a la imagen de Jesús, mejor padre soy. La paternidad es un asunto espiritual. Esa es la razón por la que las Escrituras tienen pocos versículos con instrucciones específicas sobre la crianza. La realidad es que si los padres se someten al gobierno de la palabra en todos los aspectos de su vida, no habría que decirles mucho sobre la crianza de sus hijos, pues sería algo que emanaría de ellos de manera natural. Podríamos afirmar entonces que todo lo que hace un hombre santo lo hace mejor padre. Mis hermanos, que el Señor te ayude en la crianza de tus hijos. Que el Señor ayude a cada familia a ser fundamentadas y potenciadas por la fe en Jesucristo. Que el Señor le bendiga. Oremos. Gracias, Señor y Padre Celestial. Gracias porque tu palabra, Señor, nos enseña, Padre Celestial, a vivir por la fe. Cómo la fe es importante y es vital para cada aspecto de la vida del creyente, para criar a sus hijos, para vivir conforme al Evangelio, para transmitir, Señor, tu fe, su fe a cada uno de tus hijos, de sus hijos. Señor, te pido, Padre Celestial, que le permitas a cada uno de estos padres que puedan, Señor, poner estas palabras en práctica, que puedan depender de ti, que puedan, Señor, acercarse más a ti, tener más comunión contigo, para que ellos puedan ser mejores padres. A ti la gloria, Señor, y a ti la honra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.